Obviamente, como no puede ser de otra manera, empezar agradeciendo al director, al instituto y a su director la invitación y a Guadalupe Sánchez por haber pensado en mí para esto y por muchas otras cosas. Bien, cuando José Carlos me planteó el tema de la charla, le comenté que la perspectiva más interesante de la ley solo sí es sí seguramente sea la penal y requiere una explicación porque es una ley larga, muchos artículos, muchas disposiciones, pero al final, si uno pregunta a cualquiera que de qué trata la ley, le va a decir que una modificación del Código Penal. Y yo creo que esto se debe fundamentalmente, el interés en tratar el tema penal se debe fundamentalmente a dos cuestiones. La primera, que ha sido el propio Ejecutivo el que le ha dado esa importancia al tema penal de la norma. Todo el mundo conoce la ley como la ley del solo sí es sí, en clara referencia al consentimiento. Y de hecho yo creo que si preguntamos a cualquiera por la calle te va a decir que el objetivo de la ley era poner el consentimiento en el centro de los delitos sexuales. Y además, por otro lado, también es interesante comentar esto porque la perspectiva penal yo creo que es la que ha acaparado el mayor número de medias verdades o directamente mentiras que desde el gobierno han intentado imponer para justificar la necesidad de esta reforma. Entonces, bueno, sí adelanto que va a ser una charla un poco más jurídica que la anterior, no tan política. Y bueno, había preparado un primer bloque para explicar un poco el marco legal de los delitos, pero lo voy a resumir muchísimo para no extenderme. Básicamente, antes de la reforma teníamos una protección de la libertad sexual que se articulaba en torno a dos tipos de delitos, la agresión sexual y el abuso sexual. En ambos casos el consentimiento o la falta de consentimiento era el núcleo sobre el que pivotaban los delitos. No es que en un caso el consentimiento fuera necesario y en otro no, evidentemente, en ambos casos ante falta de consentimiento surgía el delito. Únicamente se preveían unos tipos más graves cuando concurrieran determinadas circunstancias, violencia o intimidación, para la agresión sexual y todo el resto de ataques contra la libertad sexual, abusos sexuales. Y además se preveía un delito más grave cuando hubiera penetración o introducción de objetos y una serie de agravantes que venían a imponer penas más altas en ambos casos si concurrían. Hubo una serie de reformas en los años 99, 2003 y 2010 que, bueno, podíamos comentar alguna cosa, pero por no alargarme lo voy a saltar. Y lo que ha venido a hacer la ley del solo sí es sí es eliminar esa distinción y crear un tipo único de agresiones sexuales que viene a defender la libertad sexual siempre que se cometa un ataque con falta de consentimiento. Y nos dice expresamente el Código Penal que habrá agresión sexual siempre que el ataque se cometa utilizando violencia, intimidación, prevalimiento, todos los métodos que se preveían en la legislación anterior. Se prevé igualmente un delito agravado cuando haya penetración o otro tipo de acciones similares y las agravantes similares a las que había antes. Entonces, hemos pasado de un marco que contemplaba dos tipos de delitos en función de la forma de los medios comisivos a un único delito que engloba a todos. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que es lo más relevante, lo que ha causado más polémica y lo que merece la pena comentar de la ley del solo sí es sí? Pues el tema del consentimiento, si de verdad se introdució alguna novedad o no, y si era necesario modificar algo. El tema de la unificación de los tipos, por qué y igualmente si era necesario. Y por último, un problema que surgió a posteriori, que era el de la retroactividad favorable de la norma. Entonces, comenzando por el consentimiento, que yo creo que ha sido como el más importante, el punto más caliente alrededor de la ley, básicamente hay tres antecedentes que justificaron el tema del consentimiento. La sentencia de la Manada, que comentaré después, y dos, y el convenio de Estambul. Entonces, ¿qué es lo que dice el Ministerio de Igualdad, el Ejecutivo y la propia exposición de motivos de la ley? Que el convenio de Estambul es normativa española y que, por lo tanto, su artículo 36 obligaba a modificar la tipificación de los delitos sexuales en España. Les voy a leer el artículo 36 para ver lo que dice. Bueno, el artículo 36. Las partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para tipificar como daño una serie de conductas. Penetración vaginal, anal o oral no consentida con cualquier parte del cuerpo o objeto. Esto era delito en España. Demás actos de carácter sexual no consentidos sobre otra persona, también era delito. Y obligar a otra persona a prestarse actos de carácter sexual no consentidos con un tercero. También era delito. Y luego, más interesante, el artículo 2 decía que da una definición de consentimiento. Dice, el consentimiento debe prestarse voluntariamente como manifestación del libre arbitrio de la persona, considerado el contexto de las condiciones circundantes. Perdón. Y a esta redacción del convenio, el Ministerio de Igualdad se apoya en otro tipo de documentos. Por ejemplo, existe un grupo de expertos, el Grevio, encargado de monitorizar la implementación del convenio en los distintos estados. Pues en 2019 emitieron un informe, coincidiendo más o menos con la última sentencia de la Manada y con el inicio de los trámites de la ley, en el que hacían una serie de apreciaciones. Y les voy a leer dos porque me parece que son sorprendentes. En una dice, Grevio lamenta que, según los expertos legales, a los que no cita, igual son los de la pandemia, no lo sabemos,
los tribunales regionales aún califiquen los casos en los que la víctima no da su consentimiento, pero tampoco se resiste, como abuso sexual en lugar de violación, incluso cuando las circunstancias demuestran claramente que existió intimidación. Esto es que no es verdad. Y otra afirmación todavía más sorprendente en la que decía: Grevio anima a las autoridades nacionales a que prosigan las modificaciones del Código Penal a fin de que el delito de violación tipifique la falta de consentimiento. Estas que directamente ni tan siquiera se entiende muy bien a lo que se refiere. Y es verdad que, a ver, cuando uno se pone a criticar informes de instituciones de cierto prestigio, siempre da un poco de vértigo, pero vamos a ver, una sentencia del Tribunal Supremo del año 92, o sea, de hace 30 años, a la hora de valorar el consentimiento, tenía la siguiente afirmación, cito tal cual: basta con decir no. La persona tiene derecho a decidir libremente sobre su propia sexualidad y por ello no puede hablarse ya de resistencia de la víctima, sino más sencillamente de voluntad contraria. Basta con el no de la víctima. Y es cierto que en este momento el Tribunal Supremo aún exigía esa exteriorización de la negativa, pero ya en la misma sentencia de la manada del Tribunal Supremo aceptaba lo siguiente: es clara la imposibilidad de interpretar una ausencia de resistencia física como tal voluntad. La misma, la voluntad de consentir, debe manifestarse de forma expresa o deducirse claramente de las circunstancias que rodean al hecho, que es justamente lo que pedía el Convenio de Estambul. Dicho esto, la propuesta inicial, la que salió del Ministerio, el anteproyecto, dio una definición de consentimiento en sentido negativo. Decía que se entenderá que no hay consentimiento mientras la víctima no manifieste de forma clara, expresa, tal. Claro, la crítica que se hizo a esto, y yo creo que la más acertada es la que hizo el Consejo General del Poder Judicial en su informe a la ley, es que suponía una inversión de la carga de la prueba. Les leo lo que dijo el Consejo. Tal definición determina un aparente desplazamiento de la carga probatoria, que no se oculta en la exposición de motivos, cuando se refiere a orientar el régimen de la valoración de la prueba. Así, la definición del consentimiento parece configurarse de tal manera que sus notas características deberían ser probadas por la defensa. Y esto es muy grave, porque lo que estaba en juego era el artículo 24 de la Constitución, bueno, uno más, tampoco, el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en fin. Finalmente estas críticas hicieron que se introdujera la definición que llegó al texto positivo, que define el consentimiento exactamente como dice el Convenio de Estambul. Y lo que hay que decir son dos cosas. La primera, que la definición de consentimiento legal no aporta nada nuevo a lo que había dicho la jurisprudencia del Tribunal Supremo, además una jurisprudencia consolidada. Y lo segundo, que tampoco cambia en nada el sistema probatorio, es decir, esto que se dice de el calvario probatorio por el que pasan las víctimas, que seguramente es una cuestión muy dura, pero no lo cambia en nada, porque probar las circunstancias concurrentes que hay a la hora de emitir el consentimiento supone preguntar a la víctima cómo lo emitió, cómo no lo emitió. Por tanto, no es una cuestión que se pueda evitar. Por tanto, yo creo que la primera conclusión de este apartado es que la justificación de la ley no era introducir un concepto revolucionario de consentimiento. Bueno, en cuanto al consentimiento yo creo que nada más. En cuanto a los medios comisivos, esta era la otra novedad fundamental de la norma: eliminar la distinción entre agresión y abuso y que todo fuera agresión y en su caso todo violación. De nuevo, también se acude al Convenio de Estambul para justificarlo, pero en este caso la justificación fundamental es la sentencia de la manada. Y es cierto que esta sentencia fue muy problemática porque ante hechos probados como los siguientes, es decir, en la sentencia se decía lo siguiente: se sintió impresionada y sin capacidad de reacción, tuvo sensación de angustia, intenso agobio y desasosiego, crearon una atmósfera coactiva. A pesar de estos hechos probados, el Tribunal de Instancia, la Audiencia de Pamplona, no apreció intimidación, apreció prevalimiento, decantando la tipificación hacia el abuso. Esto provocó una indignación social, también auspiciada por ese mensaje de los medios de que la víctima tenía que probar una especie de resistimiento heroico. Bueno, es cierto que el resultado podía no ser adecuado, pero se debe simplemente a que los conceptos de prevalimiento y de intimidación son muy cercanos y hay muchas situaciones que son borrosas y no es fácil decantarse por una a otra. Finalmente el Tribunal Supremo, con la idea esta de la intimidación ambiental, solucionó el problema y calificó como agresión y les condenó a 15 años, que tampoco es que sea una pena leve. Y además hay que darse cuenta de una cosa, que es que con la nueva ley sigue existiendo el prevalimiento, sigue existiendo la intimidación y no es que se haya dado un concepto distinto. Por tanto, la sentencia de la manada podría haberse dado igualmente ahora que antes. Ahora no, porque hay un único tipo de agresión, pero quiero decir, podría dar lugar a una imposición de una pena menor que si se calificara como intimidación. Bueno, vamos a ver, yo creo que voy a resumir un poco. A ver, una crítica política. Aquí el legislador no se entiende muy bien, crea un tipo único. Y al crear un tipo único contempla conductas muy distintas. Es decir, desde el simple tocar el culo a alguien en el metro de forma sorpresiva, hasta estar en una discoteca, perseguir a la víctima al baño y navaja en mano
obligarla a que te deje hacer retocamientos, por ejemplo. Esto le obliga a crear un marco con unas penas amplísimas, pues en la agresión sexual de 1 a 5 años, que para los casos más leves puede llegar hasta pena de multa. Y dices, vamos a ver, fue la propia Carmen Calvo la que dijo que era necesaria una reforma de estos delitos para reducir la discrecionalidad de los jueces, porque no aplicaban de forma correcta a los delitos sexuales. Y de repente te encuentras con que les dejan una discrecionalidad absoluta para decidir que una misma conducta pueda tener una pena de multa o una pena de prisión de 3, 4 o 5 años. Pues no se entiende muy bien este empeño. Pero bueno. Y yo creo que lo que interesa destacar aquí es que únicamente había 2 problemas en el tema de la forma de comisión de los delitos. El del prevalimiento, que más o menos lo solucionó el Tribunal Supremo, y el tan conocido caso que se hizo muy famoso, creo que fue el verano pasado, de la sumisión química. Es cierto, esto fue en el año 2010, estas conductas llevan siendo delictivas toda la vida, solo que hasta el año 2010 existía mucha discusión también en los tribunales si era un supuesto de agresión o de abuso. Lo que hizo el legislador del año 2010 es decir, abuso sexual. Cuando se cometa el ataque contra la libertad sexual, anulando la voluntad de la víctima con sustancias químicas, es un abuso sexual. Y claro, esto en absoluto zanjó el debate porque hay muy buenas razones para pensar que la antijuricidad de esta conducta es similar a la del ataque con violencia o intimidación. Por ejemplo, se crea una situación de riesgo físico para la víctima. Tú no sabes si puede tener algún tipo de afección médica que al suministrar una sustancia le genere un daño. Segundo, se ha entendido también por la doctrina que en realidad el uso de sustancias es equiparable al uso de violencia. Y tercero, es un ataque alevoso, es decir, está dirigido a evitar cualquier tipo de defensa por parte de la víctima. Todo esto es lo que llevó a mucha doctrina a decir que, a ver, que tenía que equipararse la punición de estas conductas a las de las antiguas agresiones sexuales. Entonces, es verdad que en este sentido era necesario. Pero, y aquí viene un poco la crítica, para reformar este tema y que entender como agresiones sexuales los supuestos de sumisión química y arreglar si es que fuera necesario el tema del prevalimiento, no hacía falta unificar los tipos. Era una simple reforma técnica, pero claro, que seguramente no te permitía construir el relato que finalmente se construía alrededor de la ley, el relato político me refiero. Y por último, la controversia que más ha explotado, sobre todo una vez aprobada la ley, que es la de la retroactividad favorable. Y, a ver, un pequeño disclaimer. Yo no creo que la reducción de penas sea necesariamente negativa. De hecho, yo decía hace tiempo, cuando hablaba con compañeros de la facultad, que las penas de los delitos sexuales son muy altas. Hasta 15 años en el delito de violación más grave es superior a la pena mínima del homicidio. Quiero decir, no es que fueran penas leves. Entonces, bueno, pero al final ha surgido este debate porque ha sido desde el propio Ministerio de Igualdad quienes han salido en tromba contra la mera posibilidad de que se apliquen reducciones de penas. Y así hemos acabado. Entonces, vamos a ver, cuando empezó todo este tema pasó una cosa muy curiosa, que es que antes incluso de que se dictara ninguna resolución, los periódicos empezaron a informar, creo que este fue el caso del Mundo, de que había abogados solicitando rebajas de penas. Pues yo recuerdo cómo salieron altos cargos del Ministerio de Igualdad a acusar a estos medios, simplemente por informar de una circunstancia objetiva, están solicitándose rebajas de penas, nada más. Acusar a los medios de terror sexual, de difundir fake news por no consultar de forma previa con el departamento. Y dices, pero vamos a ver. Bueno, en cualquier caso, fueron dictándose autos que rebajaban penas y tras una especie de salvavidas que lanzó la Fiscalía, que parece que ayer o antes de ayer ha vuelto a lanzar, salieron sentencias del Supremo. La primera creo que fue la de la Arandina, creo, en cualquier caso, una en noviembre, 3 en diciembre, que vinieron a decir que efectivamente, aunque la pena impuesta cupiera en el nuevo marco legal, si el nuevo mínimo era inferior, debía reducirse. Y bueno, yo creo que más que cuestiones técnicas, que si alguien quiere al final pues podemos comentarlas, lo relevante aquí, una visión más política, es que el TC tiene ya dicho desde hace tiempo que la retroactividad penal favorable es un principio que se deriva del artículo 9.3 de la Constitución, del artículo 49 de la Carta de Derechos Fundamentales, y que es básico en cualquier ordenamiento penal que se diga garantista y que debiera ser defendido por cualquier demócrata. Y yo creo que por eso es muy decepcionante ver a representantes políticos despreciar esta garantía simplemente para imponer un relato o un marco político. Y bueno, iba a acabar con una cuestión que decía el Tribunal Supremo, pero viniendo a Madrid he escuchado una intervención de una diputada a raíz de la votación de la toma en consideración de la contrarreforma del PSOE a la reforma del solo sí es sí, y no me resisto a comentarlo porque venía a decir algo así, criticando a los jueces que han acordado rebajas, como que los jueces no han rebajado penas de manera inocente, sino con toda la determinación y con todo el sentido político. Y yo estoy de acuerdo, porque, vamos a ver, defender el principio de legalidad penal, la retroactividad favorable, la irretroactividad desfavorable, el derecho a un juicio justo y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, claro que es un acto político. Y defender lo contrario también. Lo que pasa es que cada uno tendrá que situarse donde quiera. Pero bueno. Y por último, de forma muy breve, la proposición de ley orgánica de reforma del Partido Socialista.
¿Qué es lo que ha venido a hacer? Pues muy sencillo, simplemente ha creado en el tipo de agresión sexual básico, en el de violación y en el de las agravantes, un subtipo agravado para los casos en los que se utilice violencia, intimidación o la sumisión química. Es decir, la reforma técnica que se esperaba y que era necesario desde un principio, pero a posteriori. Y yo creo que esto merece pues, un comentario que al final, para lo que ha servido la contrarreforma del PSOE, es para confirmar que esa enmienda a la totalidad de la regulación de los delitos sexuales que hizo la reforma del solo sí es sí, pues era innecesaria. Bueno, iba a hacer un comentario más, pero no sé cómo voy de tiempo. Bien. ¿Bien? Vale. Bueno, pues voy a hacer una breve referencia al aspecto administrativo de la ley, que yo creo que ha pasado un poco más desapercibido. La ley viene a decir algo así como que en su exposición de motivos, que las violencias sexuales son una cuestión social y que se trata de una problemática estructural y que por ello la respuesta que demos a este tipo de situaciones debe surgir del Estado, a través de medidas, y yo creo que más que centrarse en las medidas, lo que es relevante, o sea, las medidas, las ayudas, es ver cómo se acredita la condición de víctima para poder acceder a esas ayudas. Esto lo regula el artículo 37 de la ley y resumidamente, lo que viene a decir es que es la propia administración a través de, por ejemplo, hay comunidades autónomas que tienen institutos de la mujer, Dirección General de la Mujer, este tipo de instituciones las que a través de un informe pueden acreditar que esa mujer, niña o niño, ha sido víctima de una violencia sexual y por lo tanto tener acceso a las diferentes ayudas que contempla la ley. Y aquí, con independencia de que haya resolución judicial o no, y en este ámbito todavía no se ha producido, pero en el ámbito de la violencia de género sí que existe un acuerdo de la Conferencia Sectorial de Igualdad que viene a instruir a las administraciones en qué casos pueden acreditar la situación de víctima de violencia de género. Y yo creo que interesa destacar dos. Se puede acreditar que una persona es víctima de violencia de género cuando se encuentre en proceso de toma de decisión de denuncia, es decir, no hace falta que denuncie, simplemente con que esté en proceso de tomar la decisión de denunciar. Y, en segundo lugar, víctimas respecto de las cuales haya un procedimiento judicial que haya quedado archivado o sobreseído. Y todo parece indicar que en tema de violencias sexuales se va a aprobar un acuerdo del mismo sentido. Bueno, y con esto finalizo lo que es un poco el comentario de la ley así en general, y me había pedido el director un poco una opinión de qué es lo que hay detrás de la ley. Y como yo pues, no soy experto en pensamiento político, ni mucho menos, y me parecía un poco atrevido venir aquí a dar mi opinión, pues lo que he hecho es un poco recabar las opiniones de compañeros de distintas sensibilidades de la facultad, y se las voy a mostrar y que cada uno se quede con la más razonable. Vamos a ver. Por un lado, hay gente, pues yo creo más bien intencionada, que piensa que el único fin de la reforma es dotar de una mejor protección a las mujeres, y que es cierto que en la tramitación puede haber habido algunos errores técnicos que han producido efectos indeseados, pero bueno, se quedan ahí. Luego, un paso más allá, están quienes han dicho que, bueno, que lo que parece que ha ocurrido es que el gobierno recogió una indignación popular y una alarma social derivadas del caso de la manada, y al arrogarse la responsabilidad de poner solución a esa situación, cayó en una especie de populismo para intentar justificar su acción de gobierno y mantenerse en el poder. Y por último, algunos ya un poco más allá dicen que esta deriva populista que ha llevado al gobierno a sustentar la ley en medias verdades o afirmaciones no buscaba simplemente mantenerse en el poder o justificar la acción del gobierno, sino dos intenciones claras. En primer lugar, imponer a través del BOE, de la ley, determinados desarrollos morales. Es decir, educar a la ciudadanía a través del BOE y convertir al personal en político. Y en segundo lugar, colocar en la sociedad un relato. El relato de que el Poder Judicial es machista, España es machista y que no ha sido hasta la llegada de esta ley que se ha dotado de verdadera protección a las mujeres, que hasta ahora estaban desprotegidas a través de sentencias que protegían a los violadores. Y al fin y al cabo este es un objetivo que está más o menos declarado por alguna de las autoras de la ley. El otro día leyendo un artículo venían a decir algo así que lo que se buscaba es modificar determinadas dinámicas sociales y judiciales que derivaban en absoluciones y desprotección. Bueno, pues se agradece la sinceridad. Pero en realidad lo que se consigue, lo que se buscaba, era erosionar la legitimación del Poder Judicial como defensor de los derechos de todos y cuestionar la presunción de inocencia como una garantía fundamental del orden liberal. Y bueno, yo creo que con esto no me voy a extender más, lo dejo aquí y si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, pues encantado. Muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta, si hay alguna por aquí. Yo voy a lanzar una a toda la mesa y es ¿qué papel creéis que tiene en las dos leyes esta idea de que lo personal es político? Que es una idea que condiciona gran parte de los últimos desarrollos intelectuales dentro de lo que generalmente llamamos izquierda. Así que nada.
Vale. Yo justo el otro día lo hablaba con Josué Miguel, no sé si le conoceréis. Antes escribían de Objective para En el Mundo, es profesor de Derecho Constitucional, y él defiende esto, que al final esta gente lo que busca con este tipo de leyes es imponer la idea de que lo personal es político, de adentrar al Estado en las esferas más privadas, más reducidas de la intimidad, y a través de ello imponer su discurso. Así que la ley trans yo no me atrevo a decir nada porque ni la he estudiado, ni la conozco demasiado, ni tan siquiera tengo una opinión demasiado formada del tema, pero en la ley del solo sí es sí, desde luego, sí que parece que puede ser. Sí que en lo que se refiere a la ley de solo sí es sí, efectivamente, a mí me había sorprendido esta ley el tema de que esto que dicen, bueno, el aspecto central de la ley está en el consentimiento. Tú lo sabrás mejor porque eres jurista. Que yo sepa, desde el Código Penal de 1850 y tanto, o de 30 y tanto, no recuerdo cuáles son los primeros que hay, ya se contemplaba el consentimiento ante cualquier hecho para determinar si se cometía o no se cometía un delito. Es decir, ser objeto de un tratamiento no querido por parte de un tercero ya era un delito, en cualquier circunstancia. Por consiguiente, esto no parece que tenga no supone ninguna innovación. Probablemente esta ley lo que sí tiene como innovación es el asunto al que has hecho referencia de la carga de la prueba. Es decir, claro, ¿cómo se prueba el consentimiento? Si no es de una manera explícita y, bueno, como con testigos o con notario, grabo el asunto, para que el consentimiento se admita como inequívoco, ¿cuáles son las pruebas materiales, las pruebas que son fehacientes desde el punto de vista jurídico para que un hecho, un comportamiento sexual pueda ser considerado una agresión o no? Porque incluso el caso famoso de la manada, que bueno, parece ser, que no soy jurista, yo solo soy sociólogo, que ahí se dio la comisión de un delito. Pero en una orgía frenética, por ejemplo, que es una práctica sexual, digamos, poco frecuentada por la mayor parte de la gente, pero que se produce, ¿cómo se determina, teniendo en cuenta que incluso a posteriori puede ser arguido que no hubo consentimiento, cómo se puede determinar que no lo ha habido y por consiguiente se ha cometido un delito y que sean los acusados de cometerlo los que deban probar su inocencia? Si quieres empezamos por el final y después vamos. A ver, el tema de orgías es desde luego bastante más complejo que el caso habitual en que se produce un atentado contra la libertad sexual, en los casos habituales, por un sitio oculto, sin testigos. En una orgía seguramente habría circunstancias que rodearan al hecho suficientes para poder determinar si ha habido consentimiento o no, porque seguramente había otras 4 personas que podrían decir, oigan, mire, la persona ahora que está acusando al otro de cometer un delito en ningún momento mostró ningún tipo de resistencia, ni de miedo, ni de acongojo, y en todo momento se mantuvo activo en los hechos. Claro, ese caso, pero en los más habituales pues como el de la manada, en un lugar que no hay testigos, pues es que es un problema, y al final lo que tiene dicho el Tribunal Supremo, una jurisprudencia ya en cuanto a la valoración de la prueba, que cuando únicamente haya la versión de la víctima, esta será suficiente para enervar la presunción de inocencia cuando concurran una serie de requisitos, que no me acuerdo ahora cuáles son exactamente, pero que no haya incredibilidad subjetiva, es decir, que no tenga motivos espurios, que sea consecuente en todo momento y que no haya contradicciones. Bueno, y si hay corroboración con algún hecho externo, pues mejor. Pero al final es que tampoco se puede hacer de otra manera. No hay otra forma de tener por prueba. Podemos considerar que es una barbaridad esta jurisprudencia o no, eso ya es una opinión de cada uno, pero es la que tenemos. Pues sí, eso es problemático. Pero si no, a ver, es que no quiero caer en decir, se van a quedar muchos casos en los que hay de verdad un delito sin condenar. Pues mucho mejor eso que no que haya un inocente en la cárcel, evidentemente. Ya. Pues sí, pues es un problema. La jurisprudencia que tenemos es esa. Mientras concurran una serie de requisitos, se da por cierta la versión y se acabó y se desvirtúa la presunción de inocencia. Yo ya digo que en una orgía lo veo menos problemático. No tengo la experiencia, pero... No, una cosa muy rápida, Carlos. Has pasado de puntillas, has hecho como un comentario de que la pena de la manada no fue una pena, no fue una absolución. Que a veces dio la sensación de que ¿qué responsabilidad crees que tienen los medios y si crees que ha influido en juristas que podían argumentar muy bien incluso a favor de la reducción de penas, como has explicado tú, que es un debate el homicidio y la violación?
qué responsabilidad tienen los medios en crear ese ambiente que ha distorsionado la realidad? Yo diría que, no sé, toda no, porque al final luego la iniciativa es política, pero muchísima. Quiero decir, ya el simple hecho de crear un problema de Estado con una sentencia de primera instancia que ni es firme, que está sujeta a 2 recursos, pues es aventurado. Ya vimos que al final el Tribunal Supremo lo resolvió. Y luego, en segundo lugar, al final, quiero decir, la pena a distancia no sé de cuánto fue, pero un abuso sexual con penetración creo que antes tenía pena de 4 a 10 años. Si se comete en grupo, seguramente, quiero decir que no creo que fuera una pena de unos meses de multa o de 6 meses de cárcel. Y ya en relación con esto, también me hace mucha gracia ahora de repente con el tema de las revisiones de pena. Todo el mundo el argumento de no, es que yo no soy retribucionista, yo no creo en el punitivismo. Vale, yo tampoco. Pero luego resulta que en la sentencia de la Arandina, que también tuvo cierta fama, en la distancia, 48 años. O una jurisprudencia más o menos novedosa del Supremo que si cometes una violación en grupo te condenan a ti como autor de la tuya y además como o cooperador necesario o autor de cada una de las violaciones de los demás. Y te caen 14 años por la tuya y 12 y 48. Y entonces esa nos parece fantástica, aplaudimos cuando sale. Y luego viene la del Tribunal Superior que la rebaja a 4 años y ponemos el grito en el cielo porque los jueces son machistas y tal. Y dices, bueno, vamos a ver, o eres punitivista o no lo eres, o te parece fantástico o no. Y volviendo al tema de la manada, de los medios, toda la responsabilidad, porque al final es lo que vamos, que la cuestión era técnica, era jurídica, no era una cuestión de que en el juicio, es verdad que el abogado de la defensa, yo no he visto el juicio, pero según tengo entendido, esgrimió una defensa de cómo iba ya vestida, de lo que pues bueno, atacando, una defensa de ataque a la víctima. Pero eso no es un problema de la justicia y en todo caso esa defensa no se va a poder evitar porque solo faltaba que coartáramos el derecho de la defensa de una persona que igual le meten 20 años en la cárcel y que su abogado no puede hacer determinadas preguntas vamos, a mí eso me parece inaceptable, lo digo sinceramente. Entonces bueno, no sé si he respondido. Sí.